Sí, empezó hace muchos años. Nosotros estábamos en el colegio, nosotros estudiamos juntos y todo el tema de la agencia empezó allí. Teníamos, ¿cuánto? Como 14 años más o menos. No, teníamos menos, ¿Sí? porque si lo tiramos desde ese entonces, tenemos que comenzar hablando sobre la caja de, de objetos que vendíamos en los recreos. Eso es una buena historia, ¿viste? Yo creo que merece la Pero pena contarla. es que realmente empieza desde allí. Cuéntalo. Bueno, básicamente teníamos una caja de objetos que podían ser barajitas, Es una caja de vacuna. Es una caja de vacuna. Aquí te vamos a poner una foto de lo que era esa caja. y básicamente vendíamos objetos que fabricábamos nosotros, como pulseras de liga, Sí. por ejemplo, pero de todo, de todo. Era como ir al centro de Maracay, pero traíamos todo lo que está en el centro y lo vendíamos en el colegio. Entonces, íbamos en el recreo de persona en persona vendiendo lo que sea que tuviéramos allí. Y realmente empezó el tema Y po- en esto. pero ¿por qué empezamos eso? O sea, uno, ¿por qué empezamos ese negocio? Y dos, ¿qué aprendimos de allí? O sea, ¿cuál fue la raíz de todo? Yo diría que empezó con el tema de las pulseras de liga. Sí. Empezó con las pulseras de ligas. Primero, las que te vendían que tenían formas en la muñeca, que como que no se conseguían en todos los sitios, entonces nosotros buscábamos ese producto y la traíamos al colegio y empezamos a venderlo allí. Y luego evolucionó a algo mucho más elaborado, que era hacer ya las pulseras con ligas, pero con ligas pequeñitas, hasta tener una pulsera personalizada. Entonces empezó más por allí. ¿Cuál era la diferencia entre una persona que capaz no hacía un negocio en el colegio y nosotros? Quiero que te vayas más a la parte filosófica y de nuestra visión. Claramente, pero en ese sentido éramos niños. Es decir, si traemos al contexto actual, nosotros tenemos muy clara las respuestas del por qué lo hacíamos. Claro, pero en ese Pero en momento, ese momento era simplemente por el hecho de crear algo propio. Pienso más que va más orientado a este sitio. Nosotros pensamos en eso, es decir, vamos a crear algo propio, vamos a sacarlo. Ahora en estos términos sería, no, vamos a sacarlo al mercado, a ver, vamos a testearlo. En ese momento, no, no, gracias, no, bla, 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 era agarrar y decir, no, mira, esto me gusta, yo lo lanzo. Si me gusta a mí, le va a gustar a otro. Evidentemente, esa no es la mejor idea de concepción para lanzar productos, pero en su momento, estamos hablando que ni siquiera estábamos en bachillerato, o sea, eso fue no, cuando éramos niños, en primaria, en primera, tercer grado, cuarto grado, más o menos, eso más o menos. Y fue cuando empezó todo con respecto a la cajita, ¿no? Que vendíamos eso. sí, no, me recuerdo que en la cajita nosotros guardábamos dinero. O sea, era como que guardamos los productos y entonces la gente nos pagaba y esa era como nuestra caja chica y además era donde teníamos los productos, entonces íbamos por salón y íbamos ofreciéndole, más que todo nuestro público eran las niñas, porque eran las pulseritas de las niñas, entonces eran las que compraban y nosotros le vendíamos. Pero yo siento que tú y yo siempre tuvimos, y otros amigos, porque éramos varias personas, pero en ese momento éramos nosotros dos tuvimos una visión de siempre, como tú dices, tener algo propio, tener una visión de negocio, siempre de tener conceptos básicos de finanza. Eso también viene de casa, obviamente. Amelia tiene negocio, mi mamá tenía negocio. Entonces, como que de toda la vida nosotros hemos tenido la concepción de tener algo propio, de buscar la manera de cómo llegar a las personas, de conectar, porque no solamente era el dinero, obviamente, como niños nos gustaba tener nuestro propio ingreso. No, pero claro, también era como, no, para comprarme la empanada, para comprarme el dulce que estaba en la cantina. Y creo que la motivación iba en ese momento hasta allí. Sí, 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 exacto, exacto. Es que siempre tiene que haber una motivación. En ese momento capaz era vender las pulseras, ganar nuestro dinero para reinvertirlo en más pulseras y en comprarnos el caramelo en la cantina, la empanada en ese momento y poco más. Pero eso yo siento que siempre nos ha diferenciado y lo que nos llevó a siempre tener una mentalidad de negocio, de siempre nos llevó a tener algo propio, o sea, no simplemente lo que siempre hemos hablado, no depender de un empleo o algo por el estilo, sino siempre crear nuestros propios ingresos, nuestras propias fuentes de ingresos. Y también tener el conocimiento financiero un poco más avanzado de la media en ese momento. Entonces, más que ser de consumidores, éramos los que vendíamos las cosas en ese momento. Y eso nos llevó a lo largo del tiempo a nuevos negocios, nuevos emprendimientos, nuevas ideas. Y siento que tú y yo siempre congeniamos mucho porque siempre se nos ocurren cosas. Empezamos con la cajita de Bakugan, las pulseritas, y después un poco más avanzado empezamos con el tema de actitud de caballero. Sí, pero bueno, aquí pasaron varios años antes de, o sea, de llegar a ese punto como tal. ¿Sí? Y creo que la concepción de eso es que fue espectacular. Porque
nos reunimos, o sea, la premisa era sencilla. Creo que te busqué, que hablé contigo primero, evidentemente, por todo el tema de la cajetera cubana y tal, y planteamos: "Oye, tenemos que hacer algo". Y okey, sí, tenemos que hacer algo, pero ¿qué hacemos? Y en ese momento, pues, Instagram ya tenía tiempo creado, estaba ya. Sí, pero estaba pero de Reels. Era Reels, no había carrusel o nada de historias. Y lo más chévere que había eran publicaciones, después metieron el tema de los videos. Vamos, estamos hablando de por ahí 2015, 2016, 2017. Ese yo creo que fue más o menos el margen de O tiempo. sea, nosotros empezamos en Instagram a crear cuentas, no para nosotros personales, sino crear y como verlo con la visión de negocio, teniendo menos de 15 años Sí, sí. y cuando Instagram tenía, no sé, unos 5 años, ponte que en 2015, 2016. Creo que ni siquiera lo había comprado Meta. No, no era de Meta. No era de Meta, o sea, el logo de Instagram en la cámara marroncita, o sea, estamos hablando de 2015, 2014, espectacular. Entonces, yo recuerdo que nos reunimos allí, luego vinieron otros compañeros, ¿no? Que todos aportamos, eso hay que dejarlo claro porque fuimos una sociedad muy fina y sí, y aportamos todas las ideas y lo que creamos fue una página para motivar. Sí, era una página motivacional orientada al público masculino. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nosotros, Bueno, ciertamente era también por nuestra propia mentalidad, o sea, no era que copiamos el contenido de otras cuentas, sino que, sí, una gran influencia fue para caballeros. La gente debe conocer para caballeros oficial. bueno, fue una que todavía sí existiendo, pero había otra cuenta que era Mentes Millonarias. Entonces, Mentes millonarias. justamente, la influencia más importante fueron mentes, yo creo que más Mentes Millonarias que para caballeros, porque si te fijas el contenido que se creaba, era un contenido más orientado hacia la parte de independencia financiera. Sí, en un principio fueron solamente frases, recuerdo yo, fueron solamente frases, después empezamos a ver que crecía mucho, o sea, la gente tenía mucha receptividad y recuerdo que nuestra visión y una de las cosas que siempre dábamos por el grupo de WhatsApp era como tenemos que atender a todas esas personas que nos escriben, Sí. porque nos escribían demasiadas personas Era impresionante, y atendíamos todas. y las atendíamos todas, era como que nuestro diferencial y muchos años después las personas, cónchale, ya no están activos y tal, ¿qué pasa? Y le escribíamos a esas mismas personas que siempre teníamos conversaciones y se alegraban muchísimo porque realmente en ese momento aprendimos a cómo crear una comunidad. Y cuando Instagram no tenía historias, cuando Instagram no tenía reels, y fue una experiencia muy buena, actitud de caballero, entonces teníamos el contenido de frases. Entonces, claro, al estar en el medio, tenemos contacto con otras cuentas, sabemos qué otras cuentas qué están haciendo, cómo están generando los ingresos y nos empezamos a meter en el mundo de los infoproductos o le empezar a plantear de cómo podamos monetizar la cuenta. No, claro, es que aquí es donde empieza la parte ya de marketing. Lo primero que visualizamos a nivel de monetización fue marketing y afiliado. Sí. Eso fue lo primero que vimos, pero ya empezamos a tocar toda la parte de marketing, de branding. Muy importante aclarar lo siguiente, no existía ManyChat No, y esas cuentas, porque eran 2, ahorita después podemos hablar de eso, sí. pero la principal, que era Actitud de Caballero, es una cuenta que creció totalmente orgánica. Es decir, no se le metió ni $1, no teníamos miedas, no teníamos internet. De hecho, era tanta la cosa que nos regalaban vales de publicidad y como éramos menores no podíamos, o sea, sí. Entonces teníamos que escalarlo sin ningún tipo de ayuda. Y bueno, allí justamente, ya en este momento funciona totalmente diferente, el algoritmo ha avanzado mucho. Vamos, Instagram no es ni la sombra de lo que era en su momento en 2015. Y era estudiar los hashtags. Teníamos como 4 o 5 listas de hashtags diferentes, que era para posicionarse en los hashtags, que era lo que traía el público a nivel orgánico. Ah, bueno, responder los comentarios, las horas de publicación, todo esto que ahora a lo mejor ya no es tan relevante por cómo funciona el algoritmo ahora, pero en su momento era súper relevante. Sí, sabes, recuerdo que en ese momento también estaban los maratones. Los maratones, Que yo nunca hice eso, lo hizo nuestro otro socio sí, y él era impresionante porque él pasaba todo el día en maratones, haciendo maratones. ¿Qué eran los maratones? Era todas las cuentas de este nicho, que era motivación, caballeras, etcétera, y negocios, tenían grupos en Telegram, en WhatsApp, eran primeramente WhatsApp porque Telegram todavía no estaba y establecido después fue Telegram. y después se pasaron a Telegram. Entonces tú tenías que hacer un maratón, entonces te metías en una lista y tú le tenías que dar like y comentar a todas esas publicaciones. Y si no cumplías, pues te votaban porque era súper estricto eso. Exactamente. Que a día de hoy yo te diría que podrían seguir existiendo Sí, pero debe haber más penalización y puede ser, en su momento.
que Ya, ni siquiera en su en un momento momento tenía una regla. y tampoco se consideraba como una mala práctica, ¿no? De hecho, o sea, era relativamente común. Sí, no, es que tú, en ese momento también está el famoso sígueme y te sigo. El sigue mi o sea, era Seguíamos un poco de gente, era como que, bueno, hoy o mañana vamos a seguir 100 personas. sí, sí, sí. Y ya seguían 50. Y después a los 2 días dejábamos de seguir a toda esa gente y así empezaban, así empezaban. Son prácticas que ahora mismo no s no se deben hacer. De hecho, cuando lanzamos la segunda cuenta, que la segunda cuenta era Actitud de Dama, Sí, sí, o sea, hicimos actitud de caballero para hombres y actitud de dama para mujeres. que ahí comprendimos la diferenciación de mercados, de nichos y vimos o sea, lo diferente que puede ser apuntar a uno o a otro. Y de hecho, te puedes dar cuenta perfectamente que las estrategias que se siguió en un inicio, cuando empezamos, que era, por ejemplo, estas tácticas de sígueme y te sigo, de los maratones, no eran, evidentemente, no eran para nada pertinentes. Ya cuando había avanzado todo el tema de la... No, ya cuando llegó actitud de dama, Era y es totalmente muy orgánica orgánico. que la llegamos. ¿Cuántos seguidores? Esa cuenta llegó, la última vez, antes de que se cerrara en sí, estaba en 45.000. O sea, 45.000 En ese momento significaba mucho más de lo y que creció más rápido que Actitud de Caballero. Actitud de Caballero creo se estancó. se estancó en los 15.000 y para llegar a ese número creo que pasaron por ahí un año, no, un poco más de un año. No llegó a los 2 años, pero fue más de un año. Y Actitud de Dama en menos de un año ya estaba en los 30. Sí, O sea, el crecimiento fue brutal. sí, sí. No, y ahí en esos dos proyectos, tomando en cuenta el inicio, que fue en primaria, cuando éramos pequeños, y lo de la caja de vacuum, el dinero, el comprar las cosas, nos dio el tacto de capaz el negocio físico, del ofrecer las cosas, del hablar con las personas, de buscar proveedores en el centro de la ciudad para comprar las cosas. Que evidentemente hay una cosa que no estamos tocando. Sí. En paralelo, casi en paralelo a lo que vendría a ser Actitud de Caballero, Actitud de Dama, para tocar justamente este tema, nosotros creamos la marca de ropa Morse. Sí, Entonces, Morse nos dio, digamos, ese background de experiencia ya, crear un negocio desde cero, negocio de eso como tal, bueno, en ese sentido fue espectacular. Llegamos a lanzar 2 colecciones. la colección. La primera se agotó La primera se agotó en días. en días y la segunda, pues, se agotó también, pero bueno, digamos, la sacamos y cerramos. Llegó pandemia, llegó pandemia, cerramos el negocio. Pero como se fue muchísimo tiempo de conceptualización De idea, de buscar el nombre que queríamos, el logo que queríamos, fue un tema porque tuvimos muchas ideas de nombre, entonces por esa parte tuvimos más que todo la creación del branding que lo teníamos ya entendido y comprendido con toda la experiencia que tuvimos con Actitud de Caballero, pero hacerlo de nuevo con un negocio físico es un poco distinto. y adicionalmente la estrategia de negocio, o sea, el plan de negocio que estaba detrás era, yo recuerdo, porque tuve bastante implicación en esa área justamente, en la parte estratégica. Sí. Y inclusive había un sistema de recuperación de envases para hacerlo a nivel de economía circular, había un proceso de fidelización, es decir, estaba totalmente contemplada la creación de comunidades. O sea, lo que normalmente ahora las marcas ya lo tienen bastante estandarizado, en su momento casi no existía. Y la concepción que habíamos creado fue, no lo pudimos llevar adelante porque realmente cerramos bastante pronto, pero la conceptualización y la estrategia detrás de la marca era bastante innovadora para su momento. Sí, 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 no, y yo recuerdo que en ese momento ya fue 2020, teníamos unos 16, 17 años, y fue 19, finales de 19, De finales del 19, porque principios de 20, porque yo recuerdo que la primera sesión de fotos que tuvimos fue en enero, y después cayó pandemia en marzo, salió en el 2019, como en en noviembre del 19 más o menos. 2019. Y es bien interesante porque ahí ya nuestras influencias cambiaban. Antes era el tema de, por ejemplo, con Actitud de Caballero en un inicio, otras cuentas de motivación, ver qué hacían, cómo estaban generando ingresos, estaban los que vendían cursos, los que vendían guías, los que vendían asesorías, ¿ok? En ese momento, pero estaba muy, muy básico, no había llegado a Hotmart, por ejemplo, como Hotmart, como tal, Hotmart, punto, pero todavía no había llegado. No llegó ese. Está todavía haciendo el mercado en Brasil. Los que saben de Hotmart sabrán que Hotmart Una base. tiene la base y la tiene toda en Brasil. Entonces, a partir de allí, cuando empezamos con Morse, toda esa fase de continuar Actitud de Caballero, crear otra fuente de ingresos y tener a Morse, fue como, ok, ahora qué referencias podemos buscar. Recuerdo que hay una marca de lentes. Hawkers. Ellos fueron una inspiración. Justamente por el crecimiento y el modelo de negocio que tenía.
Sí, y recuerdo que gracias a ellos, o sea, nos inspiramos muchísimo en cómo estaban llevando las cosas en ese momento. Ahorita son gigantes. Creo que llegaron a hacer colaboraciones con Messi o algo por el estilo. Sé que tienen presencia internacional porque incluso en España hay tiendas de ellos. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que nosotros llegamos a ellos por Eujoyero. Por Javier, que también Es un crack. es un crack, también es el Crack, de verdad, súper, súper gran influencia para nosotros. Y justamente entonces nos veíamos todos los días, ¿verdad? tenía un canal antes de que lanzara su marca personal, o sea, el primer era aprendiendo del canal que tenía él, entonces él hacía allí los modelos de negocio, te obligaba qué es lo que hacía cada empresa y era bastante productivo en este sentido. Sacábamos mucha información de allí, Sí, justamente. sí, sí. Y como Eujoyer también teníamos la influencia de Vilma Núñez. Sí, pues una gran influencia para nosotros. Vilma, Eujoyer, ¿qué otra influencia o qué otra cosa puedes decir? A nivel de e-commerce, por ejemplo, Bruno Sanders. Bruno Sanders, Bruno Sanders a nivel de e-commerce, sobre todo el tema de dropshipping, que trae también, estuvimos probando dropshipping, bueno, cuando fue el boom, sí, y en este sentido, pues, que hemos pasado por muchos modelos de negocio diferentes antes de conceptualizar lo que tenemos ahora realmente. sí, sí. Y ya a partir de ahí, porque, o sea, estamos ofreciendo productos físicos, estábamos ofreciendo cosas digitales, pero no servicios como tal. Pues pasa un gran tiempo, unos años, un par de años. Un par de años, en este lapso de tiempo, Sí, yo había perdido mucho contacto contigo sí. y estaba más con mi otro socio. No, y tú te habías ido al país. Y yo estaba fuera del país. Te habías ido al país. Sí. Entonces, Estabas en España. en España, España estándar. Tú estás en España. yo estoy en España. Ahora estoy aquí. Que también pero te vas a regresar. Pero sí, sí, si Dios quiere dentro. Pero, pero sí. Entonces la cuestión está que durante ese tiempo yo me especialicé más a la parte web y evidentemente a la parte de estrategia de negocio. Vamos, tema formación en Platzi, Creana, Coursera, Udemy, YouTube, los mismos videos de este estilo. Todo ese contenido, vamos, consumía de todo, y libros de todo tipo, Robert Kiyosaki. Padre rico, padre pobre es un... Bueno, esto es un clásico, esto fue un clásico. De verdad, es el primer libro que me lo leí antes de irme al país, a lo mejor 14, 15 años. Te leíste Padre rico, padre. Ese fue el primer libro que me leí. Lo recuerdo perfectamente Y que te dejo así que tú apliques en el día a día. porque justamente lo releí ayer. O sea, ayer y anteayer, en 2 días me lo repasé todo. Los consejos que da a nivel financiero es la base para la construcción de cualquier negocio. A ver, yo sé que al decir esto a lo mejor no me estoy explicando al 100%, pero a nivel de educación financiera, por ejemplo, lo básico, o por lo menos lo básico, mejor dicho, te deja con una base importante. Evidentemente, a partir de aquí tú lo puedes complicar lo más que quieras. Ahora administración de empresas, en macroeconomía, economía, y forjas tu propio concepto y expandes esa área. Pero a nivel de lo que es del manejo de tus finanzas personales, es un libro bastante bueno. Yo recomiendo, de verdad, aquí totalmente honesto, porque aquí no me están pagando decir, pero me está pagando Robert y no sabe, o sea, que no me está pagando por recomendar su libro, ni mucho menos. Pero lo que vendría a ser el primer libro de él y el segundo, que el primero es Padre Rico, Padre Pobre, y el otro, lo que vendría a ser el cuadrante de flujo de dinero, el segundo es más técnico que el primero, pero son dos libros que se complementan muy bien y dan una muy buena base. Todo lo demás, personalmente, es la repetición de la repetición de la repetición de lo mismo. Y evidentemente este señor sacó provecho del nicho que creó, porque fue el primero que lanzó un libro Yo no en esta área, exactamente, y fue el bestseller, excelente. Pero a nivel de contenido, estos dos son los que yo recomendaría realmente para mejorar tus finanzas personales. Perfecto. Entonces, te vas del país, 2016, 2017, pasan muchísimo tiempo para reencontrarnos en otro negocio. No por razones personales, simplemente paso en... Bueno, sí, creo que cada uno en ese momento tomó un área distinta. No sé si te metiste más tú por la parte de la música, No, yo estuve más en la parte de las redes. en la parte de las redes. Yo siempre, a partir de Actitud de Caballero, a mí me gustó mucho el trabajo de las redes sociales y yo empecé a trabajar de eso. Yo tuve distintos proyectos en redes sociales, igual paralelo a Actitud de Caballero, estando todavía en el colegio y yo empecé a percibir ganancias sobre el tema de gestión de redes, diseño en Canva. Yo me metí por esa parte. Diseño en Canva, diseño en Photoshop, edición de videos, en CapCut, en todas estas herramientas que existen. Me las vi todas y las estudié todas. Y fue en ese momento donde dije, ok, es mi vocación el tema del marketing, el tema de gestionar redes. Después me fui también por la parte de audiovisual, de creación de contenido,
de creación de guiones y toda esa parte, lo cual me permitió aprender muchísimo de marketing, de todos los procesos de, de comercialización de un producto o de un servicio, ¿ok? Yo empecé, Gabriel, y como muchas personas empezaron, yo recuerdo que la primera mensualidad que a mí me pagaron fueron $20. Yo en ese momento cobraba $20 mensuales por manejarle redes a un familiar, y después a un amigo le cobraba 25 o 40, o sea, y al otro 50, o sea, las primeras mensualidades que yo percibí con menos de 18 años eran $20 mensuales para gestionar redes. ¿Y qué hacía? Bueno, diseñar en Canva, publicarle lunes, miércoles y viernes, lo muy básico, lo muy arcaico que ya suena eso ahorita, pero lo hacía en ese momento y era lo que la gente hacía, y yo lo hacía con 6, 7 años, y cobraba esos $20, imagínate tú. Pero igualmente, ya el hecho de que lo estés produciendo tú y sobre todo de un negocio que estás montando y del servicio que estás prestando, eso no te lo quita nadie. Y al final te prepara a nivel de experiencia, que es lo que bueno, que justamente donde estamos en el punto en el que nos encontramos ahora, nos ha servido pues todo ese recorrido. Yo por mi parte, durante todo ese lapso de tiempo, que fue a lo mejor 2 años, estuve especializándome más en la parte web, que es espectacular porque yo me meto en la parte web, bueno, WordPress, conocerán, ¿no? Elementor, WordPress, pues ya ahora mismo estoy metido en Laravel y en PHP, pero en su momento ciertamente arranqué con esta área y lo aprendí desde cero, es decir, viendo los cursos en YouTube, porque en ese momento no tenía para comprarme un curso, ¿no? Entonces, este, viéndome las formaciones y era un tema porque no era tan sencillo, tío, el hecho de de agarrar y decir: "No, no, voy a montar una página web". Sí, claro, tú piensas: "No, me meto en WordPress, le doy a pongo la plantilla y listo". No, no es así, ahora ha evolucionado mucho, pero en su momento era bastante arcaico. Conectar el dominio, establecer los DNS, bueno, crear las páginas, las URLs, ponerlas en orden, el SEO, bueno, todo esto que ya actualmente se sabe y está mucho más estandarizado en su momento, pues, el en su momento, pues, fue una época de aprendizaje propio. Entonces, adicionalmente adicionalmente a esta área, mientras yo me especializaba, en ese momento estaba con mi otro socio, y él también estaba aprendiendo sobre desarrollo web, pero él se enfocó más en la parte del no code, ¿sabes? No, el no code en sí, estas herramientas que te permitían Desarrollar web app, o sea, web app, sus aplicaciones sin necesidad de programar, pero que no era tanto así, es decir, al final tú tenías que crear tu base de datos en Excel, porque funcionaba con base de datos de Excel, se apoyaban de Excel para hacer bases de datos y con eso podías sacar adelante la aplicación. Entonces, tenía su particularidad porque al final tenías que aplicar lógicas de base de datos. sí. Entonces, claro, en ese momento, evidentemente, pues tuvimos que aprender a cómo hacerlo. No existía inclusive formación específica de cómo se hacía. No, no, y el Platzi, o sea, que Platzi siempre sale algo, formación de Platzi, Sí, Platzi no la tenía. ella ya no tenía. De hecho, Platzi saca muchas formaciones a raíz de lo que tú vas a contar ahorita. No, evidentemente, evidentemente. Y recuerdo que si encontrabas algo de formación o información al respecto de esto, lo encontrabas en inglés. Entonces, por esa parte, claro, tenías que darle o tenías que aprender inglés en este sentido para poder. De hecho, de las cosas que nos hizo en su momento meternos con el idioma desde el inglés, porque digamos en Venezuela no está tanto la cultura de aprender un idioma adicional. O sea, está el español y luego tienes la asignación de inglés, pero tampoco es como que ahora está tan instaurado como en otros países. En Europa es imprescindible. Claro, una de las motivaciones que teníamos justamente para aprender esta lengua era el contenido, porque es que si no, no podíamos aprender. Bueno, entonces a partir de allí, justamente con mi otro socio, fue que empezamos a explorar la posibilidad de lanzar una aplicación a nivel para resolver un problema, usando una de estas herramientas. Y ahí es cuando surge tu menú digital. O sea, ahí es cuando llegamos a, digamos, el primer golpe en la mesa de un producto viable, rentable y robusto creado por nosotros. Vamos, esos 2 años de exploración fueron de desarrollo de la idea y de cómo de la conceptualización a la creación del MVP. Entonces, inclusive en su momento no llegó a ser lo que era, sino que estaba incluso enfocado hacia agencias, ni siquiera hacia restaurantes, que ya vamos a ir para allá, pero que fue todo un proceso. Entonces, ya poniendo el punto sobre las IES,
Nosotros creamos tu menú digital por ahí en el 2022. O sea, fue Sí, 2020, 2021. 2021 porque Sí, fue 2022. sí, la pandemia cuando llegó en el 2020. en el 2020, o sea, fue saliendo de la pandemia. Ustedes desarrollaron toda esa idea en el 2020, 2021 y ingreso en el 2022. Sí, pero la idea ya llevaba 2 años. Ya la idea llevaba 2 años cocinada. Estás, Lleva 2 años. En Pulgar ya llevaba lista, lista, lista. La cuestión es el enfoque, porque teníamos toda la infraestructura y el enfoque en ese momento no era el correcto. No era el correcto. Entonces, sí, yo recuerdo que ustedes ya tenían eso y bueno, yo tenía mucho tiempo sin hablar contigo. Me reuní con tu socio y fue como que, ok, tenemos esto, pero no sabemos qué hacer, sabemos qué hacer. Este, o sea, yo le dije, bueno, vamos a darle, o sea, yo me quiero montar en eso, me gusta la idea, podemos enfocarlo, porque de hecho ustedes habían llegado a restaurantes, porque ya estaban aparte del enfoque en los restaurantes, los restaurantes no lo estaban comprando, o sea, no lo veían la necesidad de comprarlo en ese momento. pero era que ni siquiera estaba enfocado hacia eso. No, Es decir, voy a poner un poco de contexto en la situación. Tu menú digital fue básicamente menú digital para restaurantes y funcionaba como una aplicación. Escaneaste tu código QR, tenías eso y el restaurante podía editarlo en tiempo real, se actualizaban los platos, tenía fotos de cada platillo. Era un concepto espectacular y saliendo de pandemia, y saliendo, o sea, pero también teniendo en cuenta de que era en principio no existía nada. O sea, no existía nada. Fuimos los primeros en el mercado, por lo menos en Venezuela. en Venezuela. Vamos a poner en Maracay, vamos a poner en Maracay, que fuimos los primeros en lanzar una conceptualización de esto. Sí, Y fue espectacular porque ya vamos a llegar hasta allá, pero es que abarcamos todo el mercado de Maracay. sí, O sea, no había forma, no había competencia. Y lograr esto, que en ese momento ni siquiera teníamos 18 años, era espectacular porque es que habíamos agarrado todo un mercado. Ahí es donde aprendimos la importancia de los nichos y aprendimos la importancia a nivel estratégico de moverse rápidamente. Fue espectacular. Entonces vamos a tirar el tiempo hacia atrás. Volvemos al punto donde lo dejaste. Nosotros nos reunimos con Dani, le mostramos la idea. En su momento, tu menú digital era un producto enfocado a agencias. Era para mostrar sus servicios, era como una especie de catálogo pequeñito, o sea, digital. Entonces nosotros, evidentemente, lo habíamos ofrecido tanto a restaurantes como todo el mundo. a todo el mundo, pero es que no teníamos todavía la visión, no habíamos trabajado la parte del nicho, sino que nos habíamos enfocado en la parte tecnológica. Teníamos el producto y no sabíamos cómo comercializarlo. Nos olvidamos por completo de la parte de marketing. Ahí es cuando hablamos con Dani. Entonces Dani ve el producto y decide, vamos a girarlo así. No, y en ese momento es curioso porque en ese momento ya yo estaba en el punto que ya no estaba cobrando $40 Sí. y ya me estaba yendo mejor en el tema de la gestión de redes sociales. Y recuerdo que mi primera compra de ganancias percibidas por la gestión de redes sociales, más ahorros, fue un PlayStation. Compré mi primer esa fue mi primera compra grande. Y yo recuerdo que, wow, o sea, mi primera compra fueron como $300, no recuerdo muy bien. Fue un momento donde dije, ok, o sea, puedo lograr cosas, puedo lograr cosas, puedo lograr lo que yo quiera, si me enfoco, si lo hago. Y tenía ese Play, era mi compra, mi orgullo, ¿sabes? Era como yo lo veía en las Era un símbolo más que una de juego. Y yo decía, wow, o sea, yo logré comprarme eso con mi dinero. Y llega el momento de que empieza todo el tema de los infoproductos a escalar muchísimo. Em, Empezamos a conocer también, yo hablando con tu socio, a conocer muchos temas de Hotmart, de infoproductos, de productos digitales. Y yo tomo la decisión en algún momento de vender el PlayStation. ¿Sabes por qué lo vendí? Para comprarme un curso. ¿Y qué curso te compraste? Me compré un curso del método Fukuda, de Paula a Jimena Fukuda. Ok. Era un curso que además tenía asesorías semanales en vivo con ellas para vender productos digitales en Hotmart. Tú te afiliabas en marketing de afiliados y tú vendías tus cursos a través de Instagram y a través de Instagram y de TikTok. Y tú te afiliabas y ganabas 20, 30, 50, $100 por cada venta y ellos simplemente eran contenido orgánico. O sea, por esa parte aprendí a cómo hacer el contenido orgánico, aprendí a cómo vender con contenido orgánico a través del método Fukuda, a través de hablar con ellas. Yo hablaba con Jimena y hablaba con Paula. En estos momentos, Jimena, a fecha de hoy,
sé que ya pasó los $2 millones de facturación en Hotmart. Es, en ese, Es una brutalidad, sí, sí, no, en ese momento, cuando yo hablaba con ella y en las videollamadas, ¿verdad? Si Jimena se está haciendo esto, yo recuerdo que en las videollamadas pasaba el gato y yo decía, wow, o sea, la tengo aquí. Y yo creo que en ese momento, 2021, 2022, ella no había pasado, creo que los $30,000 mensuales. Creo que estaba llegando a los primeros 30,000, o estaba por ahí cerquita. Y ahorita que, desde que empezó hasta ahorita ya pasó los 2 millones, wow, o sea, es uno, la calidad de mentor que me conseguí fue muy alta porque fue un mentor que mantiene todavía el método Fukuda, que lo ha mejorado muchísimo, o sea, que ha sido consistente a lo largo del tiempo. Y además la calidad del contenido, lo que aprendí fue muchísimo, o sea, fue excelente, o sea, fue una visión internacional porque ellos traían el conocimiento de Brasil. Mucha gente no lo sabe, pero el que se mete en marketing tiene que saber que los pioneros de marketing o de las estrategias más innovadoras están en Brasil, están en Colombia. en Colombia. Sí, pero Colombia, el hub de Medellín, eso es espectacular, sí, o sea, pero Brasil, por así decirlo, los tres más grandes mercados de marketing, donde están los mentores más grandes, donde están los modelos de negocios más innovadores y los que se copia la gente de Latinoamérica, es Brasil, Estados Unidos, y como tercero yo pondría, en vez de Colombia, pondría España. Esos tres países son los tres para mí, los más pioneros en cuanto a marketing, pero siempre Estados Unidos y Brasil por encima de todo. Y entonces ellas traían todo ese conocimiento de Hotmart, porque Hotmart es una plataforma brasilera. Entonces nos enseñaban a nosotros a cómo vender orgánico. Y había gente que facturaba $100 semanales, $200 semanales, porque además le dan las placas. Entonces le dan las placas online que le mandaba, tú las reclamabas, decía, esto es lo que he facturado esta semana o este mes. Hice mi primera venta y tú veías toda esa comunidad impresionante. Entonces ya no solamente éramos personas que vendían, que yo vendía un servicio, sino ya también estaba viendo cómo se estaba gestando un servicio de que ahorita vale unos $300, un $400 el método Fukuda. Ok, solamente el curso, ya después la mentoría semanal es una suscripción. Entonces, ya en ese momento era proveedor de servicio, además estaba siendo asistente o bueno, cliente de alguien muy grande, de unas personas muy grandes en el ámbito del marketing en Latinoamérica. Entonces conocía el lado de ofrecerlo, el background o el front-end de todo un servicio de high ticket o un servicio de que se vendía masivamente. ¿Ok? Entonces veía cómo se hacía todo, veía la plataforma de Hotmart, veía cómo pagaban publicidad, cómo hacían los lanzamientos. Y ahí yo me meto mucho en la parte de eso. Justamente yo compro el curso, veo mis primeras 3 semanas de clase y me va bastante bien. De hecho, llegué a vender hice mi primera venta. Nunca reclamé mi placa. Paula y Jimena me tienen que dar mi placa de la primera venta. Pero, pero logré mi primera venta en Hotmart y era un negocio que yo sabía que en ese momento iba a facturar bastante bien por mi constancia y que se ve que le iba a lograr. Y llegó esa reunión con ustedes y fue como que, ok, o hago una cosa o hago la otra, no voy a hacer las dos al mismo tiempo. Y yo dije, bueno, voy a apostar por mis amigos de toda la vida. O sea, voy a apostar por mis amigos de toda la vida y olvidé eso, lo dejé a un lado. Lo mantuve, sí, me veía clase, me veía los videos igual, pero no era con la misma constancia de voy a vender todos los días, porque eso era un proceso de que tenías que hacer las ventas. Claro. Entonces, se presenta tu menú digital y yo digo, bueno, tengo los conocimientos del método Fukuda, de cómo vender orgánico, de cómo crear contenido. Además, tengo 3 4 5 años trabajando en redes sociales. Y yo dije, ¿por qué no? Ahí es donde entramos a tu menú digital, estamos los tres y fue donde cambió todo. totalmente, totalmente. Inclusive, ahí empezaron, bueno, ya vamos a entrar en detalle, pero la primera fase de captación fue en frío, No, en frío totalmente. totalmente en frío. Eso fue de que, Y el ingresar un producto que no existía, ojo, a nivel de estrategia de mercado. Estábamos ingresando un producto que no existía, que no había conocimiento de nada de esto, y lo estábamos intentando introducir a la fuerza en un mercado. sí, sí, no, y yo recuerdo que hay una figura que nos ayudó muchísimo, Fatino, el closer. En ese momento estaba empezando, no era tan famoso como ahorita, pero nosotros decíamos que para vender este producto teníamos que seguir nuestro speech de ventas y hacíamos nuestro speech de ventas en el blog de notas de iPhone. Entonces recuerdo que veíamos los videos de Tino,
anotábamos, veíamos los videos de Tino, anotábamos, bueno, cómo se cierra, cómo es la apertura, cómo haces la presentación de la oferta, cómo lo cierras ahí mismo, o si el cliente todavía no puede pagar, entonces, oye, tú eras el que toma la decisión, bueno, si no eras el que toma la decisión, ¿dónde está el que toma la decisión? Que, es, Bueno, tráelo. que este stitch de aquí era espectacular porque llegamos a ese luego de como 2 o 3 intentos. Sí, O sea, muchos de intentos. que nosotros entrábamos en los restaurantes, íbamos en el carro del socio, íbamos en el carro y nosotros tocamos la puerta y, hola, venimos a ofrecer un servicio. Y nos atendía un mesero. Un mesero normalmente no estaba el jefe, no estaba el gerente del restaurante, entonces había que hacer que la persona que nos estaba atendiendo nos trajera y siempre había un poquito de resistencia. Sí. Entonces allí justamente empezamos a, a perfeccionar, ¿no? El tema de la inclusive de la propia seguridad en uno ¿No? mismo. Y también cómo implantar la necesidad al cliente, porque no es solamente presentarle algo, era, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿En qué punto estás? Quiero conocer lo que estás haciendo. Entonces, es mostrarle el dolor en la cara, porque, por ejemplo, nosotros le decíamos, ¿y cómo están gestionando el pedido? ¿O cómo están mostrando el menú? ¿Cómo lo están mandando por WhatsApp? No, bueno, lo están mandando por Google Drive. Un link. Entonces nos decían, nosotros ya sabíamos, pero le implantábamos el dolor a cada cliente potencial. Entonces le decíamos, ok, estás mandando el menú por Google Drive, pero ¿cuántas personas te dicen que no abre? No, bueno, la mayoría de personas no le abre porque el internet en Venezuela es malísimo. No le abre el menú digital porque es muy pesado en Google Drive. Y nosotros le decíamos, ok. Y, y entonces, ¿cómo actualizas los precios? Eso sí, este es el tema porque, vamos a poner un poquito más de contexto acá, los precios en Venezuela cambian También, todos los días, sí. todos los Y días. era una necesidad de actualizar ese PDF que le estás mandando a tus clientes de delivery constantemente. Entonces era como, ok, no estás actualizando tus precios rápidamente porque tienes que consultar con un diseñador, no lo puedes hacer tú mismo. Entonces, ok, aquí tienes dos dolores. Uno, el tema de los precios, no hay fotos en esos diseños, en ese PDF que están mandando. Carga demasiado lento, las personas no le abren, el proceso de venta se hace más largo y la persona al final tiene hambre y quiere pedir rápido. O sea, no quiere tardar 5 o 10 minutos intentando abrir un Google Drive. Entonces, la persona que atiende también está recibiendo Claro, múltiples pedidos. tiene otra ocupación en esa área, en este sentido. Entonces, tiene múltiples pedidos y no puedes atender a 20 personas al mismo tiempo, de que si este no la abrió, de que el otro no la abrió. Entonces, era como que, ok, nosotros tenemos la solución. Es simplemente un link, ok, donde la persona va a pulsar y va a aparecer toda la carta completa. Las entradas, los precios. Ay, ¿cómo? Y se cambia precio automáticamente. Y le hacíamos la demostración a las personas en el momento. Inclusive la capacitación se la hacíamos a ellos mismos, a los meseros, a todos. Todo, todo. Y también le hacíamos, le mostrábamos cómo cambiábamos las imágenes, cómo cambiábamos los precios, cómo agregábamos un producto. Porque eso es también un problema. La carta física, si bien es muy importante, pero ¿cómo tú añades un producto a una carta física cuando ya estaba impresa de hace 3 meses? De rehacer todo, volver a imprimir, volver a poner. Entonces era impresionante y entonces los gerentes o los dueños de negocios nos decían, oye, la verdad que sí estamos fallando en muchas cosas. La persona que atiende el WhatsApp está teniendo muchos problemas. Los clientes no lo abren. Entonces, bueno, dime qué no me puedo ofrecer para solucionar todos esos dolores. Y nosotros le hacíamos el speech de venta. Le decíamos, hacemos esto, medimos estadísticas, damos el UR era espectacular porque, claro, podías acceder al menú de dos maneras. O entras por un link que también estaba traqueado, o entras por el QR. Y el QR te traqueaba la información, cuánto tiempo estabas, cuántas personas habían abierto. Y era impresionante. Llegamos a ver QRs que al día del menú se abría por ahí más de 2000 veces, 2000, 3000 veces. Era impresionante. Habían locales que tenían un volumen de comensales espectacular. Y lo más importante de todo es que realmente resolvíamos problemas. Es decir, no estábamos diciendo, no, bueno, es este pequeño detalle. No, no, veníamos con una solución robusta. Y al final, eso fue también lo que hizo que tuviera atracción. No tanto el speed de venta, que evidentemente es importante, pero es que estábamos solucionando un problema varios problemas que en ese momento no tenían una solución. Sí, cuando una persona tiene un dolor o una necesidad muy fuerte, va a pagar lo que sea para eliminarla. O sea, si a ti te duele el pie, tú no te vas a quedar con el dolor de pie por toda la vida, tú vas inmediatamente al médico. Igual los restaurantes operativamente no pueden cambiar los precios a través de un diseñador que tiene otros clientes y tal, esperar una semana, 15 días, porque ya volvía a cambiar el precio. Tenía que hacerlo ellos mismos o la gente del equipo del restaurante.
Entonces nosotros era una cuestión súper innovadora y que realmente se vendía muy bien. Y recuerdo que empezamos a venderlo, eh, pero no dábamos con los primeros clientes. O sea, llegábamos y no nos atendían, mejoramos el speech de venta. Y recuerdo que llegó un punto donde cambió todo, que fue cuando entramos a un restaurante llamado Musa. Sí, Y esto le hicimos al restaurante Musa y muchos restaurantes el menú. el menú. Y recuerdo que entramos a Musa y esa fue la primera vez donde realmente nos pusimos un poco nerviosos con el tema del speech de venta, porque llegamos y nos atiende la gerente. Y la gerente nos dice, esperen aquí, déjenme ver si está el socio. Y cuando nos dice, porque estamos afuera del restaurante, ok, es una área libre y tal, y está la parte interna del restaurante. Y cuando dices, pasen, y yo, y el socio y yo decía, ok, decíamos como que, ok, bueno, es un socio, hay que venderle, bueno, lo que estaba más acostumbrado. Pero cuando llegamos a Ariel, entramos por la puerta de vidrio, eran 3 personas. O sea, no había que convencer a una, Hay que comenzar a había que convencer a 3, sí, sí, sí. había que convencer a 3 personas. Y yo recuerdo que en ese discurso de venta yo dije disparatadas que nuestro socio nos decía que me veía así, y yo decía, yo le metía una patada por debajo de la mesa y no sé cómo vamos a hacer, pero esto lo vamos a resolver en la casa y vemos cómo lo desarrollamos o cómo lo terminamos de hacer. Y las personas, los 3 socios de Musa, de este restaurante, fueron nuestros primeros clientes. Y vendimos ese día y firmamos el contrato. Y recuerdo que nuestro gran amigo Johnny nos dice, muchachos, y este contrato realmente no está legal. O sea, realmente les faltan cosas aquí. Bueno, yo les voy a firmar esto, pero realmente que me faltan cosas para que esto sea realmente legal. Y él, o sea, más que como un cliente, ya fue como un padre o como otro socio que los tres se comportaron muy bien con nosotros y nos hicieron muchas recomendaciones, pero creyeron en nosotros inmediatamente. Yo recuerdo que ellos nos dijeron, ellos se voltearon así y dijeron, sí, sí lo vamos a hacer. Y Juan y yo salimos y fuimos al carro y buscamos el contrato, porque ni siquiera habíamos bajado el contrato, y nos regresamos celebrando y saltando, y firmaron el contrato. Y eso fue un momento que cambió completamente, porque a partir de allí llegaron la mayoría de restaurantes de ese momento en Marrakech trabajaron con nosotros, porque ya teníamos un testimonio. Nosotros llegamos a todos los restaurantes diciendo, esto fue lo que le hicimos a Musa. Ay, yo lo he visto, yo he ido, yo quiero ese menú. Y ya la autoridad fue una cosa impresionante. Impresionante de que íbamos y decía, ustedes fueron los que hicieron este menú. Inclusive a nivel de campaña, a esto, claro, había una parte del equipo que se encargaba de la parte del desarrollo del menú, el otro supervisaba, todo correcto. Había una parte que yo estaba más en esta parte, que era la de las ads, las de meta ads. Y recuerdo que también hacíamos experimentos en ese entonces, hacíamos experimentos. Recuerdo perfectamente, ¿no? Que empezamos a hacer test. Ahora esto a lo mejor no se puede hacer, no tendrá el mismo resultado que en su momento, ¿no? Pero hicimos pruebas de campañas de $1, de $5 diarios, de $10 diarios. Llegamos a poner mucho más, o sea, que algún 20, 30, Sí. pero nos dimos cuenta que esto seguramente ya las personas que estén en marketing lo saben. La publicidad en Venezuela es mucho más barata que hacer publicidad. No, y en ese momento era mucho más barato, demasiado barato. Pero era exageradísimo, era mega baradísimo. Entonces, yo recuerdo haber hecho una segmentación de público y decir, bueno, vamos a ponerle $1, vamos a ver qué pasa. Tampoco pasa nada. Teníamos ciertamente el creativo, o lo que vendría a ser el reel. En ese momento ya habían reels que hicimos, que estaban, de hecho, los reels no tenían como, a lo mejor como 5 o 4 meses que se habían creado. Sí, estaban muy recientes. Eran recientes. Le pusimos $1 diario. Esto es verídico. De hecho, si tengo capturas de lo que vendría a ser, lo ponemos aquí. Si las conseguimos, lo ponemos aquí. Pero pusimos $1 diario. No, y ya va, ese reel, ¿cuál fue también el éxito de ese reel? Fue que mostramos como que, o sea, fue como que, oye, este es el trabajo que le hicimos a Musa, porque estábamos en Musa. Ya estábamos en Musa. Entonces, los primeros 3 segundos era, mira el trabajo que le hicimos a este restaurante, y mostrábamos todas las funcionalidades y qué hacía. El menú. O sea, mostrábamos todo. Y después un llamado a la acción clara. Ese video era menos de 40 segundos. Era en 17, 40 segundos. Lo hicimos en Cactus, súper sencillo. Yo, o
sea, fue como que ponte ahí, lo grabamos y ya, o sea, no fue el video más producido del mundo, ni con la mejor iluminación, fue con un iPhone 10, en ese momento era de los más recientes, pero igual, o sea, con luz natural y sí, sin micrófono, eso ponte ahí. Listo, ponte Daniel, te estoy grabando, listo. Y el menú, Y sin guión. y sin guión. El menú literalmente fue grabar la pantalla del teléfono, ver las funciones, una voz en off y se subió. Bueno, ese video con $1 diario, la explosión fue brutal. Es que creo que estuvo publicitado menos de un mes o así. Le pusimos muy poquito presupuesto. Y decía Daniel que lo paraban por la calle. Y dice, no, tú eres el chamo de los menús que no podía, bueno, no poder salir es una exageración, pero evidentemente que lo paraban a cada rato, porque es una cosa que sí hicimos, claro, era un presupuesto muy pequeñito. Y lo que hicimos fue centralizarlo en la ciudad de Maracay. O sea, no abarcamos Caracas, eso fue después, pero lo centralizamos en la ciudad de Maracay, sí. Y fue un boom, fue un boom. Todo el mundo que tenía restaurantes sabía que el tema de los menús lo había hecho tu menú digital. Y era tanto la presencia y la autoridad que, fíjate lo que estamos diciendo, o sea, la autoridad que creamos en ese momento, que a lo mejor ni siquiera éramos conscientes de lo mismo, que no permitíamos que, ya en su momento habían salido otras soluciones, pero estaban en Caracas, estaban en otros estados, Sí. no entraban en Maracay, no podían entrar en Maracay porque todos los restaurantes ya prácticamente estaban agarrados. Yo recuerdo que había una solución bastante grande. Yo recuerdo el nombre, Yo tampoco, pero sí es verdad que en Caracas entraba grandes, no trabajaba con los restaurantes más grandes, era reservados. reservados. Disculpen, no reservados, los queremos mucho, pero ellos tenían toda Caracas, tenían todo. Por eso nos costó entrar a Caracas, que sí tuvimos clientes en Caracas, pero nos costó un pelo. Pero recuerdo que reservados estaban en Caracas y nosotros estábamos en Maracay. Y fue como que un restaurante de Maracay trabajó con reservados y el resto lo teníamos nosotros. O sea, no había forma de que pudieran estar ahí. Y sí, era espectacular, era espectacular. Sí, es que por lo menos para mencionarles a la gente que está aquí en Maracay y que está en Venezuela, bueno, nosotros en Caracas trabajamos con Anela Café, trabajamos con la Pepitería Andrese, en Maracay trabajamos con Quiero Galleta, con Máximo Oriental, trabajamos con Muse Restaurant, Malo Poke, trabajamos con La Cabra Cafetería, trabajamos con 244. Maracay Porks, Bueno, 244 no, 244 no llega más. no digamos, pero sí nos reunimos con ellos. Maracay Porks, Maracay Cero hizo menú. Y fuera de Maracay también. O sea, tuvimos menús que se hicieron en Barquisimeto, Puerto Ordaz. en Puerto Ordaz, Maracay, bueno, no estoy seguro, pero había Barquisimeto fue, ¿cómo se llama? Había de comestible, arte como jardín de jardín, comestibles. sí. Y había otro restaurante que ya no existe, ¿no? Que estaba cerca de Full Empanada. Y también trabajamos con Aval. Aval, Aval que vendían hamburguesas que ahorita es Búfalo. Que ahora es Búfalo. Es la misma gente de Búfalo. pero sí, sí, ciertamente. O Vamos, sea, abarcamos la mayoría del mercado callero. Obviamente también tuvimos aliados, tuvimos agencias aliadas que nos ayudaron bastante. Entre por lo menos a la Cabra Cafetería y a la Cabra Cafetería, y no recuerdo, pero Croy. a Croy entramos nosotros Croy entramos por menú también. no, Por página web. entramos por menú, pero tocando puertas. Estaban abriendo la sede de la Soledad y estaban construyendo Y estaban construyendo Croy. Eso lo sé de la Soledad. Ya estaban en las aviadoras y nosotros nos llegamos y esperamos que alguien conocido entrara o saliera. Y a la primera persona que salió le dijimos, oye, queremos ofrecer esto. Y resultó que era una de las personas de los dueños. Y dijo, ok, bueno, te voy a referir con la gerente. Nos reunimos con la gerente, porque ahí estaban completamente en construcción y le ofrecimos todo. Y bueno, déjame hablar con el dueño. Habló con el dueño y efectivamente en cuestión de 2 semanas antes que aperturaran la sede en la Soledad, le dimos play, hicimos el menú y Que la inauguración, que fue o sea, fue en un periodo de tiempo cortico, no sé, porque la apertura estaba muy pegada al momento donde iniciaron. sí recuerdo que tenía una carta extensa en ese momento. Y, o sea, fue una carrera contra el tiempo sacar ese menú. Pero nos dieron esa posibilidad en Croy y en la apertura hubo menú digital. Recuerdo que en la apertura de Croy La Soledad hubo menú digital y las personas que hayan ido a Croy, En su momento, ¿no? Lo habrán visto, inclusive habrán interactuado con él. sí, no, Croy era uno de los mejores restaurantes en cuanto a métricas. O sea, habían demasiados escaneos diarios. O sea, era impresionante porque además era el pico de un restaurante nuevo en Maracay. Entonces fue una locura, de verdad que sí. A nivel de estrategia, podemos aquí sentarnos a hablar de métricas de ROI, de lo que tú quieras.
pero lo que fue la experiencia que nos dio tu menú digital a nivel de manejo de negocio, estrategia, creación de un MVP viable, sobre todo la parte web también la tocamos allí, porque de allí empezamos a saltar a la creación de páginas web. Sí, no, es que a muchos de los clientes le hicimos upsells Hicimos upsells de creación de páginas de web. creación de páginas web. Exactamente. No solamente, muchos clientes no solamente se quedaron con el menú digital, Y también la parte de creación de contenido. Es que en ese momento dejamos de ser tuvo no chola, Dolce Amore. Dolce Amor, o sea, sí, por eso te digo, es decir, había bastante. Y nosotros evolucionamos de solamente ofrecer un menú digital a convertirnos en una agencia de marketing gastronómico. Bueno, entonces vendíamos los servicios relacionados con esto, la creación de contenido gastronómico. La foto de los platillos, lo que tiene que hacer el restaurante, tiene una forma específica de hacerse. Y nosotros ofrecíamos esto. Sí. Ofrecíamos el tema del menú digital, la página web, toda la parte de métrica detrás, si había que instalar el pixel de Meta, Sí. en este momento era Facebook, Instagram, todo ese tema. No, y lo que estaba diciendo anteriormente es que tuvimos bastante apoyo y bastante receptividad de muchas agencias de marketing en Maracay, que agradecemos obviamente por habernos referido a clientes. En ese momento nos ayudaron varias agencias, 2 agencias para ser específico, que de verdad que súper excelente y que nos abrieron las puertas en varios clientes, con varios clientes. Y eso es lo bonito, ¿sabes? El hacer networking, conocer gente nueva, conocer a tantos dueños de negocios, gente con diferentes visiones, distintas modelos de negocio, distintas maneras de hacer las cosas. Eso nos dio un background impresionante de conocer a fondo de cómo se maneja un negocio, de que yo por lo menos llegué a hablar desde la persona que barría hasta el que freía los chicken tenders en la cocina. Y era impresionante porque cada uno tenía una visión interesante, un objetivo de vida. Recuerdo que uno de los muchachos que trabajaba en Ochola, él era músico y tenía el sueño de ser músico y lanzaba sus canciones. El otro era fotógrafo y tenía el sueño, le habían robado las cámaras y tenía el sueño de volver a comprarse su cámara y volver a hacer fotos. Entonces, es bien interesante cuando tú te metes en un negocio más allá de obviamente el dinero, de crear el conocimiento del marketing, también conocer la historia personal de cada persona, valga la redundancia. Es bien interesante y es bien humano conectar de esa manera, más allá del dinero y de que si somos proveedores de un servicio, también conectar del propósito del otro lado, del por qué tú estás haciendo este restaurante, de por qué tú estás ofreciendo este concepto, por qué empezó y No, incluso no tiene que ser así para ofrecer un servicio correcto. Al final tienes que conectar con la persona y si tú quieres ofrecer un servicio que realmente sea bueno, tienes que estar alineado con la persona y conocer exactamente cómo piensa ella, cuál es su visión y conectar con eso. De hecho, yo tengo mi política, si yo no conecto con tu negocio, no te lo voy a aceptar porque no te voy a hacer un trabajo mediocre. sí. Entonces, finalmente lo que sucede después de un tiempo es que, bueno, por diversas circunstancias terminamos cerrando tu menú digital y aquí es cuando empezamos con la agencia, con mi agencia y empezamos con toda la estructura de marketing.